No tenía internet hasta hace... Bien, alumnos, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a iniciar esta sesión. Va a ser así de manera rauda, ¿ya? Cualquier cosita respecto a los temas que había preparado hoy día, de verdad sería encantadísimo que me preguntes. ¿Bien? El tema de hoy día es tipología textual. En este caso, voy a hablar del texto dialéctico y también del texto mixto. Bien. Hablar del texto dialéctico, recuerden, es hablar de un tipo de texto que utiliza textos argumentativos. Un texto argumentativo es aquel texto humanístico que tiene por intención convencer al interlocutor sobre una postura, ¿no? La postura, evidentemente, es la tesis, ¿no? Es la postura, tomar postura sobre un determinado tema, a favor o en contra, pero lo vamos a defender con argumentos. Entonces, en los textos dialécticos se proponen dos textos argumentativos, hay un tema en común, obviamente, pero cada texto presenta una tesis, una opinión personal acerca de ese tema. ¿Bien? Entonces, cada texto también va a defender con argumentos dicha postura, dicha tesis. Entonces, la tesis es la postura que uno asume sobre un determinado tema y los argumentos son las razones que voy a usar para defender, sustentar mi tesis. ¿Bien? Y cuando hablamos del texto mixto, o texto con imagen, como suele llamarlo también San Marcos, en ese caso, este tipo de textos presentan dos estructuras distintas, ¿no? Con el mismo tema, claro está. Uno es el parafraseo, la ampliación del otro. Entonces, ese tipo de textos está compuesto por un texto continuo y un texto discontinuo. ¿No es cierto? El texto continuo es el que nosotros estamos acostumbrados a leer, el que presenta la información por medio de oraciones, párrafos, y la parte discontinua es la síntesis, ¿bien? Es la presentación de la información, pero mediante resúmenes, ¿bien? Esquemas, cuadros estadísticos, caricaturas, afiches, una encuesta, una nómina, son características del texto discontinuo. ¿Bien? Vamos entonces con esa parte. En esa partecita, para sustentar mi postura, cuando San Marcos propone este texto mixto y el texto dialéctico, no es una idea antojadiza de ella, sino se sustenta justamente en lo que dice PISA, ¿no? Tú y yo sabemos que PISA es una organización internacional que mide el rendimiento académico en comprensión de lectura y razonamiento matemático a los alumnos de segundo de primaria y segundo de secundaria. Entonces, PISA concibe pues algunos aspectos para que el alumno comprenda un texto. Uno es qué tipo de texto el alumno está acostumbrado a leer, ¿no? En qué contexto se escoge tal o cual lectura y los procesos que él sigue para comprender el contenido de ese texto. Entonces, los textos se clasifican de acuerdo a muchos criterios. Ya hicimos en la primera parte, ¿te acuerdas? Tipología textual, tipo de textos. Hablamos según el contenido, según la intención, según la estructura y también según la presentación de sus ideas. En este caso, estos textos, pues, es el que hoy día vamos a desarrollar. La presentación de los diferentes textos, cómo presentan sus ideas. Está el texto que estamos habituados a leer, el texto con formato continuo o simplemente texto continuo. Aquel texto presenta sus ideas por medio de oraciones y párrafos. ¿Bien? Son textos escritos. En cambio, el texto con formato discontinuo, ¿bien? Presenta la información, ¿bien? Por medio de imágenes, presenta la información sintetizada y jerarquizada. ¿Bien? Entonces, eso causa un impacto visual. De acuerdo al tema o de acuerdo al contexto, va a variar su estructura. Entonces, los textos discontinuos no tienen una estructura lógica definida. O sea, no tienen un inicio, un desarrollo y un final establecido. Cada texto maneja su propia estructura. Bien, jóvenes,
Cada texto maneja su propia estructura. Bien, compañeros. Entonces, uy, la máquina se volvió loquita. Entonces, cuando hablamos del texto con formato continuo, te decía, pues es un texto resumido y presenta sus ideas, pues, de manera esquematizada y jerarquizada. Y la función de ambos textos es el texto con formato mixto o en todo caso el texto con imagen. En este caso es el mismo texto con tema, pero en uno evidentemente está escrito y en el otro está resumido por medio de imágenes. Cuando lleguemos a ese texto, vamos a hablar algo más sobre él. Bien, como el texto dialéctico utiliza el texto argumentativo para su exposición, entonces hay que saber algo sobre el texto argumentativo. Entonces, el texto argumentativo es un tipo de texto humanístico que toca temas polémicos, controversiales, ¿bien? Donde el autor automáticamente toma postura sobre un determinado tema, a favor o en contra, pero lo va a defender con argumentos. ¿Bien? La tesis es la opinión del autor sobre un determinado tema. Y los argumentos son las razones que él va a proponer para convencernos sobre su idea, sobre su tesis. Es el tipo de texto que tiene por objeto expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir al receptor. Bien, entonces, todo texto argumentativo va a tocar siempre temas polémicos, temas controversiales y sobre todo actuales, ¿bien? Donde el autor automáticamente toma postura sobre tal o cual tema. Las características más saltantes de un texto argumentativo son, por ejemplo, estas 4 que les presento. Su función principal es presentar una idea con la finalidad de convencer, ¿bien? También son textos con temas actuales, temas polémicos, donde hay una variedad de argumentos al momento de presentarlos. Y obviamente su propósito es convencer al interlocutor sobre la tesis que uno está exponiendo, obviamente. La estructura más saltante de un texto argumentativo, jóvenes, es que presenta 2 partes bien reconocidas por todos nosotros, que es la tesis y los argumentos. ¿Bien? Pero si soy más preciso, obviamente voy a encontrar la conclusión, pero son los 2 las que más se resaltan. La tesis es muy diferente a la idea principal. Yo no puedo decir tesis, no, es muy distinto, muy diferente, ¿bien? Muy diferente. Entonces, hablar de la tesis es hablar de la opinión que presenta el autor acerca de un determinado, obviamente, tema o asunto. En cambio, la idea principal es la oración más importante que se presenta en un texto. La oración más importante que se presenta en un texto. Y los argumentos, pues, son las razones que el autor propone para sustentar su tesis. Hay diferentes tipos de argumentos, ¿no? Hay argumento central y hay argumentos secundarios. El argumento central es lo que el autor puntualiza y los argumentos secundarios son los que el autor va a usar para apoyar su tesis. Pero fíjate, el argumento es similar a la falacia. Sí, en todo caso, las falacias son argumentos, ¿bien? Son argumentos Hay falsos. médicos allá del hospital psiquiátrico que eran psiquiatras, ¿no? Psiquiatras, no se han vuelto locos. Les gusta el metal, para ellos, su que es bacán. Y personas así muy educadas, muy... Es que ¿sabes cuál es el pitch del metal?
Amigo La Jesús, parte que es así. el audio de alguien está Hace abierto. como un trance. Esa, tienen así Desfogan. como... Jesús, Desfogan, ¿cómo se llama? Se llama Pose. Poco. Tú vas con lo... compañero y ahí Jesús, no el va, audio de después algún ahí... alumno está abierto. Así, saltan y se mojan. Así, ajá. Es un poco. Tiran puñetas. Entonces yo creo que es por eso que les gusta. Que les desestresa. De verdad, personas así muy ¿Qué quiere? Sí. Eso no tiene algo de psicópata. O algún trastorno de doble personalidad. Bien, prosigamos, ¿ya? Prosigamos. Le estaba comentando que los argumentos falaces, ¿no es cierto? Gracias, muy amable, Camila, gracias. Entonces decía que los argumentos, hay argumentos formales, argumentos no formales y falacias. Las falacias evidentemente se usan para que cause un impacto casi inmediato, ¿no? Entonces vamos a recurrir, por ejemplo, a las falacias ad hominem, ad misericordiam, ad ignorantiam, ad baculum. Eso son otras cosas, evidentemente, muy distinto a un argumento formal. En este caso, estoy refiriéndome pues a los argumentos formales. A los argumentos formales, ¿bien? Entonces, cualquier cosita respecto a ellos, encantado otro día si me haces la pregunta, yo feliz del LBD, explayarme, exponerte y algo más. Bien. Y cuando hablamos del texto dialéctico, como te comentaba, son dos textos argumentativos que presentan el mismo tema, pero cada texto tiene su opinión respecto al tema y también muestra sus argumentos respecto al tema. Entonces, el tema es el mismo, pero las tesis son diferentes. Un primer ejemplito, mira, para identificar el tema central y la tesis del texto. Todos los hombres desean por naturaleza conocer. Una prueba de ello la tenemos en el goce que nos proporcionan nuestros sentidos. Porque aparte de su utilidad, son queridos por sí mismos y por encima de todos el de la vista. Porque no solo cuando tratamos de hacer algo, sino también en la ociosidad preferimos el ver a cualquier otra cosa. La razón está en que ese sentido, más que ningún otro, nos hace conocer y trae a la luz muchas diferencias entre las cosas. Todo conocimiento tiene su origen en una básica tendencia de la naturaleza humana y se manifiesta en las acciones y reacciones más elementales del hombre. El ámbito entero de la vida, de los sentidos, se haya determinado e impregnado por esa tendencia. Bien, recuerda que una cosa es el tema y otra cosa es el tema central, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? El tema es el sujeto de quien se habla en el texto. El tema solo propone, no explica nada, es general, no afirma, no niega nada. Quien se encarga de afirmar o negar algo de manera general es el título. Y ese título, ese predicado, es lo que se dice centralmente acerca del tema. Entonces, el tema central es muy diferente a la idea principal, ¿no? En cambio, la idea principal es de todas las ideas que se propone, hay una que es más importante, ¿no es cierto? Es la idea principal. En cambio, un texto no. Es lo que se dice de manera global del tema. ¿Bien? Lo que puntualiza de pronto más el tema. Bien, que es muy diferente, repito, a la idea principal. Entonces, ¿aquí de qué nos hablan?
del hombre, ¿no es cierto? Del hombre, mira, hablan del hombre. ¿Y qué cosas nos hablan centralmente del hombre? Su necesidad, su capacidad por querer conocernos. ¿Sí? El hombre y su ansia por querer conocernos. El hombre y el conocimiento que desea tener. Parece que ese es el fin. Y cuando nos dicen aquí, por ejemplo, la tesis, ¿y cuál es la opinión? Mira, ¿cuál es la opinión acerca del hombre y su naturaleza de conocer algo? ¿Sí o no? Entonces, según el texto aquí, el hombre tiene una tendencia a querer conocer todo, ¿no? Esa es su opinión de él. Dice, una prueba de ello la tenemos en el goce que nos proporcionan nuestros sentidos, porque aparte de su utilidad, son por sí mismos y por encima de todos el de la vista, porque no solo cuando tratamos de hacer algo, sino también en los ciudadanos. Es decir, tenemos una manía, una pasión por querer conocer las cosas. Y ahí está la tesis. El ser humano desea por naturaleza conocer. Esa es la opinión, obviamente, que tiene, pues, el autor respecto al hombre y su conocimiento, ¿no? Al hombre, básicamente. Y el argumento central, hay argumentos secundarios y hay argumento, obviamente, central. Quiere hacer uso, ¿no es cierto?, de sus sentidos para lograr conocernos. O sea, todos los sentidos del hombre quieren probar, ¿no?, hacer algo. Los sentidos, principalmente la vista, nos proporciona el goce, por querer conocer. Y en verdad todos los sentidos, ¿no? La mano, el tacto quiere evidentemente conocer las diferentes superficies. La vista o quizás el tacto, lo diferente, se ven las texturas, qué sé yo, pero todos los sentidos tienen pues la manía por querer conocer o probar algo. Primer texto aplicativo al texto dialéctico. ¿Bien? Ya sabemos que el texto dialéctico son dos textos argumentativos, ¿no es cierto? Dos textos argumentativos, y tienen el mismo tema, presentan el mismo tema. ¿Bien? Al tener el mismo tema, cada uno tiene su propia opinión acerca del tema. El procedimiento decíamos que es el mismo, ¿no? Aquí también debo yo leer las preguntas siempre las preguntas. Y a partir de ahí interiorizo, me familiarizo con el contenido del texto y luego seguramente retorno al texto. ¿Bien? Ahora sí. En los últimos años ha surgido el debate sobre las posibilidades y limitaciones de la educación diferenciada o segregadora frente a la educación mixta. ¿Bien? Ahí termina la primera unidad informativa. ¿De quién o de qué me está hablando? De la educación mixta. Automáticamente toma postura y no está de acuerdo con que se desarrolle la clase en un aula mixta. ¿Bien? Los partidarios de la educación diferenciada, o sea, los que tienen pues un aula con alumnos solo mujeres o solo varones, de la educación diferenciada suelen alegar argumentos sobre el mayor rendimiento de los alumnos y de las alumnas en este tipo de educación debido a las diferencias cognitivas o a las diferencias madurativas entre niños y niñas. Bueno, según esa persona que no está de acuerdo con que las clases se hagan en un aula mixta, dice que hay mejor rendimiento si un aula es homogénea, ¿no? O sea, si un aula es solamente de varones o de mujeres. ¿Por qué? Porque hay diferencias madurativas, tanto cognitivas como madurativas entre los niños y las niñas. Un poco discriminatorio, pero esa es la postura que ella está argumentando. También se incorporan otros argumentos, como el propuesto por Carmen Calvo, presidenta de la Asociación Europea de Centros de Educación Diferenciada, quien señala que es mucho más fácil explicar a un grupo homogéneo y diferenciado. El niño se siente mucho más tranquilo que en clases mixtas, donde está más pendiente de gustar al de al lado que el de atender lo que dice el profesor. Por lo tanto, en ese primer texto
no están de acuerdo con que una clase sea en un aula mixta. No es cierto. Más bien dicen, ese tipo de aulas mixtas, el alumno perjudica su desarrollo académico. ¿Por qué? Porque está más pendiente de mirar al compañero o a la compañerita del costado. Entonces eso altera pues su desarrollo cognitivo. Y más bien dice, en un aula diferenciada u homogénea, ahí sí, no, la gente aprende mucho más, dice. Se desarrollan mejor las clases, dice. ¿Qué dice a ver el texto 2? Entonces ya sabemos, mira, el tema es el aula mixta o la educación mixta. En el primer caso, no está de acuerdo. La tesis es, en un aula mixta, el alumno perjudica su desarrollo académico. Esa es su opinión. ¿No es cierto? ¿Qué dice a ver este segundo texto? Los partidarios de la educación mixta plantean que la escuela no es exclusivamente un centro de aprendizaje estrictamente académico, sino que debe ser considerada también un centro de convivencia, en el que se aprende a convivir con personas diferentes, educación emocional, educación en valores. En ese texto, en cambio, que están a favor de la educación mixta, le agregan otras cosas más, mira, otras ventajas más. En un aula mixta, dice, no solamente se desarrolla el aspecto académico, también se desarrolla el aspecto emocional, también se desarrolla la educación en valores, la convivencia en sí. O sea, tiene muchas más cosas que un aula homogénea. Tercer argumento. La diversidad que se produce en las aulas mixtas no es un problema, sino una oportunidad para aprender a colaborar y a relacionarse desde el respeto mutuo entre hombres y mujeres. En ese sentido, Epstein y Gams concluyen que la educación mixta promueve la atención a la diversidad desde un enfoque de género, puesto que los contextos escolares segregados producen estereotipos que pueden convertirse en profecías que se cumplen automáticamente. Esa última parte hay que explicarlo, mira, cuidadosamente. Cuando interviene Epstein y Gams, dicen, es mejor que un aula sea mixta para evitarnos, mira, para evitarnos malas interpretaciones. Por ejemplo, el enfoque género. Si vamos a hacer una actuación por el Día de la Madre, vamos a suponer, y donde participan varones y mujeres, si un aula solamente fuese de mujeres o de varones y la participación consta de ambos, entonces algunas mujeres tendrían que vestirse varones para que salga la actuación. Viceversa, ¿no? Si un aula solamente fuese varones, algunos varones se tendrían que vestir de mujeres y así la actuación sale casi real. Pero ¿qué va a pasar ahí? Obviamente, algunos padres que son muy conservadores, así, ¿no? ¿Te acuerdas de la ideología de género? ¿Por qué vestiste a mi hijo de mujer? Ahora por tu culpa, o por culpa del colegio, mi hijo tiene ciertas inclinaciones, o mi hijo es víctima de bullying constante, y viceversa. ¿Por qué vestiste a mi hija de varón? Ahora por tu culpa mi hija tiene inclinaciones masculinas, por tu culpa mi hija es víctima de bullying. Denuncian al colegio, denuncian al profesor. ¿Dice, no? Concluyen que la educación mixta promueve la atención a la diversidad desde un enfoque de género, puesto que los contextos escolares segregados producen estereotipos que pueden convertirse en profecías que se cumplen automáticamente. Entonces, una sociedad machista, ¿sí?, como la nuestra, yo, varón, debo constantemente reafirmar mi masculinidad. Yo, varón, debo vestirme con colores que la gente ha creado, que son netamente los varones. Si un día vengo con una camisa rosadita y no sé, pues se me ocurre coger mi plumón de esa manera, levantando el dedo meñique, mira el profesor, al final era gay, era homosexual, era maricón, era pansexual, o sea, hasta de sexo me han cambiado. Y lo mismo va a pasar con una mujer. No sé, pues si un día a la señorita se le ocurre bajar del cuarto piso, agarrado de la mano con su amiga, mira, son lesbianas.
son gays, automáticamente. ¿No es cierto? Entonces, en ese segundo texto, pues, están a favor de un aula mixta, ¿no es cierto? Del aula mixta. ¿Bien? Sí, pero no lo hacen son de broma, sino que ahí hay gente que de eso hace un escándalo. ¿Te acuerdas de hace unos meses atrás, había, ¿no? Hace años atrás había incluso la marcha, ¿no? Sobre que en la currícula del Ministerio de Educación había sobre el enfoque de género, y la gente, lo cierto es que la gente le da el concepto que quiere al término género. Para ella es esto, y muchas cosas, pero no, si le explican científicamente simplemente no lo aceptan, no lo aceptan. Bien, entonces el primer texto está en contra de la educación mixta porque los alumnos no se desarrollan académicamente, dicen, porque se distraen fácilmente, y en el segundo texto sí están a favor. Ah, no, nada que ver, pues no digo nada que ver, sino yo estoy parafraseando, pues, amigo. Porque tú sabes que el LGTBI simplemente son construcciones, son comportamientos de personas, ¿no? No es cambiar sexo. El varón, yo estoy convencido de que nace varón y muere varón. Algo pasa internamente, pues es que eso es otra cosa, ¿no? ¿No es cierto? Yo estoy convencido de eso. Profeta, pero de que existen de que existe la homosexualidad, existe, claro. Tanto en los humanos como en los animales también. ¿Bien? ¿Bien? LGTBI, así es, y más, son más letras, Camila. Son más letras. Bueno, pero se respeta, ¿no? Esa es su forma de vida. ¿Qué puedes hacer? En una sociedad democrática libre, nadie tiene ni a juzgar ni a prejuzgar el comportamiento de nadie. De verdad, es así. Eso es lo bonito de esos textos argumentativos que siempre invitan a polémica. Claro, es que tiene que ser así, bueno. Tiene que ser así. Nadie tiene por qué molestarse por eso. La gente dice, no, pero no lo van a hacer públicamente, ¿cómo se van a estar besando? Sí, pues, ¿pero dónde más lo van a hacer en su casa? Ya hemos avanzado en años, en siglos, ¿no? Entonces, lamentablemente es así, ¿no? Lo que sí se tiene que hacer es educar a la sociedad, pues, ¿no? Y eso va a ser bien tranca, ¿no? Recontra complicado. Bien, primera preguntita dice, se deduce que, según Carmen Calvo, es en el primer texto, la educación mixta acarrea debilidad en el aspecto, vamos, lúcete intensivo, vamos. ¿En qué aspecto? ¿Qué cosa no desarrolla el alumno en un aula mixta? Según el primer texto, dice que no se desarrollan académicamente, porque el alumno se distrae, mira más a la compañera, al compañero, no atiende las clases. Por lo tanto, perjudica su rendimiento académico. Vamos, ¿con quién se vincula eso? Axiológico, ideológico, cognitivo, ecléctico. Vamos, sorpréndeme. Cognitivo es netamente conocimiento. Era cognitivo. ¿Bien? Era cognitivo. ¿Bien? Así es, compañero Alex, lo máximo, autor. Prosigamos, otra preguntita. Se infiere también, dice, que los partidarios de la educación mixta, o sea, el segundo texto, presuponen el valor de una educación que dice, ¿no? No solo es académico, también está la convivencia, están los valores, está el respeto mutuo entre varón y mujer. Por lo tanto, no solo es esto, dice. Por lo tanto, se infiere que los partidarios de la educación mixta presuponen el valor de una educación, ¿sí o no? Holística, ¿sí? Más integral, no solo la parte académica, también la parte social. Y es como uno va a enfrentar la vida en sí, ¿sí? Porque en una sociedad no solo hay varones, no solo hay mujeres, estamos todos y otros más y muchos más. Entonces, holística. Profeta, ¿qué cosa es holo?
Holo recuerda que es todo. El holónimo es una palabra que representa un todo. Y el merónimo es parte de ese todo. Holónimo, merónimo. Mira, el holónimo es una palabra que representa un todo. Si yo digo mano comparado con dedo, mano es un holónimo y dedo es el merónimo. El merónimo generalmente es la parte física del todo. Si yo digo, por ejemplo, laptop y teclado es parte de todo. Laptop es el todo, es el holónimo, y el teclado es evidentemente la parte merónimo. Entonces, holónimo, merónimo es todo parte. No te olvides de eso. El sentido del término alegar está en el primer texto, ¿no? Alegar. ¿Y alegar qué implicaría? Obviamente es hablar en favor de algo, de alguien, ¿sí? Y ellos están hablando en favor de una educación diferenciada, ¿no? De un aula homogénea. Y ahí están argumentando, están expresando, están diciendo. O sea, ¿cuál sería la palabra correcta acá? Alúcete. ¿Cuál sería? Dice, el sentido del término alegar es, o sea, simplemente está pidiendo su sinónimo. Explicar, argumentar, decir, informar, o sea, habla, habla. Aducir. Aducir es explicar, detallar, argumentar. ¿Bien? Eso es. ¿Bien? Mi aducir. Mi máquina se recalienta. Y así cositas medio raras. Y lo triste, no sé por qué está recalentada, porque dice, en relación con la conclusión de Epstein y Gams, resulta incompatible afirmar que en un aula mixta, incompatible. Y lo incompatible es la proposición o alternativa que niega alguna afirmación que se hace en el texto. En relación con la conclusión de Epstein y Gams, resulta incompatible afirmar que en un aula mixta, o que sea, es mejor que sea aula mixta, porque así te evitas malinterpretaciones, ¿no? O en todo caso, así te evitas algunos conceptos asociados o vinculados al género. ¿El salón de clase adquiere una dimensión más afectiva, moral y social? Sí, es parte de la sociedad, obviamente que sí. ¿Se puede evitar la construcción de estereotipos sexistas y de género? Claro, ¿no? Varones y mujeres y otros. La respuesta, la diversidad que existe podría acarrear serios problemas. Ya no, pues, ya no, porque hay varones y mujeres. Eso sería la respuesta, ¿no? La E. Y la última. Se infiere que la crítica contra un estereotipo estriba en que implica estereotipo, ¿no? Varones y mujeres, otros. ¿Sí? Se infiere que la crítica contra el estereotipo estriba en que implica una, ¿sí o no? El concepto de género es una construcción social, ¿no? Cada uno le da la definición que le venga en gana, ¿no? Entonces, si yo pongo tal palabrita, bueno, ya tiene que ver con tal o cual cosa, ya. Pongo tal oración, ya automáticamente soy tal o cual cosa, ya. O sea, cada uno le da el concepto que desea aquel término. Entonces, género
está recontra manoseado, ¿no? ¿Bien? Y como está recontra manoseado y cada uno le da el significado que ese, entonces pues tiene qué cosa, implica cosa, una distorsión, una distorsión. El siguiente texto es un ejemplo que está en tu material. ¿Bien? Y ya que estamos hablando de justamente lo que este texto justo se presenta, lo leía y me parece simpático este texto. Este es el primer texto de tu material didáctico, ¿ya? La presencia de términos sexistas, ¿bien?, en los diccionarios de la Real Academia Española es, además de injusta, anacrónica e inapropiada. Hubo que esperar a la 23ª edición del diccionario para que se miran significados como débil, endeble, asociados a femenino. O sea, dentro del significado de palabras que se vinculan netamente con la mujer, le incluían, ¿no?, el concepto débil, endeble, ¿bien? Hay varones sí que son débiles, sino que lo asocian mucho más a las mujeres. Y se admiten términos adaptados a la realidad social, como precedente. Pero el diccionario continúa recogiendo definiciones sexistas. Sonado es el caso de histeria, más frecuentemente en la mujer que el hombre. Histeria juvenil. Dicen todavía contra todo criterio médico en la cuenta de Twitter de la Real Academia Española, el otro día parecían avisar de la próxima incorporación de un significado incorrecto para la palabra embrismo. La Real Academia Española ahí estamos, ¿no? La Real Academia Española el otro día parecía avisar que la próxima incorporación de un significado incorrecto para la palabra embrismo, la REI, por otra parte, siempre se ha mostrado reacia a promover el uso del lenguaje no sexista. Célebre fue su crítica a las guías aprobadas en el 2012 por comunidades, sindicatos y universidades. Recientemente, tuvieron a bien rechazar el uso del lenguaje inclusivo, cada vez más frecuente en la política y la educación. La actual tendencia al desdoblamiento indiscriminado del sustantivo en su forma masculina y femenina va contra el principio de economía del lenguaje y se funde en razones extralingüísticas. En suma, el sexismo de la Real Academia Española sigue resultando un símbolo de su historia reaccionaria. Entonces, en este primer caso, hay una crítica respecto pues a la composición del significado de algunas palabras, ¿no? No están de acuerdo con que algunas palabras se asocien solo a las mujeres, ¿no?, y el diccionario no las depure. ¿Qué dice el texto? Vamos a ver. El académico José María Merino ha asegurado que la Real Academia Española, voy a subir eso un ratito, no es machista, ni tampoco feminista, y ha recordado que no tiene que demostrar nada. En este aspecto, me hace gracias que se adecue de poco feminista o sexista, cuando realmente en los últimos años está demostrando que tiene una visión totalmente abierta por encima de la condición sexual. De acuerdo con lo sostenido por Merino, esto se puede demostrar con repasar los últimos 10 años de personas que han accedido como miembros. Seguramente, en algún momento histórico, la RAI haya tenido cierto sesgo sexista al tener las connotaciones propias de la cultura de cada momento. Sin embargo,
La labor de la RAI consiste en revisar continuamente términos que ya no pertenecen a la sensibilidad del momento. El lenguaje en sí no es sexista, sino los hablantes. Lo que podemos hacer en la academia es borrar un término porque tenga connotaciones sexistas, pero sí hay que intentar que la gente tenga otra mentalidad. La postura del poeta José María Merino es atingente con nuestro principal argumento. Si bien es cierto, el sexismo es un problema apremiante en las sociedades del mundo entero, consideramos que la labor de la Real Academia Española es registrar los usos del léxico hispano en diversas comunidades de habla hispana, sin ponderar ninguno de esos en particular. Bueno, en este segundo texto se niega pues que en el diccionario pues haya términos vinculados al concepto sexismo. No hay. Más bien es la sociedad la que le da esas interpretaciones, ¿no? Lo que hace simplemente el diccionario es recoger los conceptos que vierte la sociedad y plasmarlos ahí. Pero no es porque él lo haya puesto, sino tiene esas connotaciones, ¿no? Y además dice, ¿no? Bueno, bacano, no es que sea así, ¿no? En todo caso habría que modificarlo, dice. No es que se niegue, pero no es que sea sexista, dice. Pero tampoco puede degenerar las palabras. ¿Te acuerdas que hace tiempo había una actriz peruana, creo que, no recuerdo bien el nombre de esa actriz, y empezaba a degenerar de alguna manera el lenguaje? Y también había pues una pequeña comunidad que empezaba a decir, no, todes, ¿no? Entonces unas palabras así medio raras, que dicen que es producto del avance de la sociedad. No es así, ¿no? Seguramente se tendrían que agregar palabras a otra cosa, ¿no? Pero no voy a degenerar obviamente una palabra estructurada, ¿no? Entonces, incluso cuando intervino Mario Vargas Llosa, le hicieron una pregunta y Mario Vargas Llosa se mataba de risa, ¿no? Y de que lo que se tiene que incluir es otra cosa, ¿no? Pero no vas a degenerar una palabra que obviamente se desarrolla desde hace tiempo, ¿no? Todes, 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 ¿no? ¿Qué tal es palabra todes? Pero el concepto de lenguaje inclusión, por ejemplo, en todo caso invente una palabra, pero no te generes una palabra, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a fusionar varón y mujer? ¿Varonas? O sea, no, habría que crear una nueva palabra, pero no vas a generar una palabra estructural, ¿no? Ni siquiera transcategorizándola. Oh, sí, creo que le falta uno y varias, ¿no, chicos? Pero bueno, es su forma de pensar, ¿no? Hasta ser tolerante, ¿no? Si no te amargas la vida, ¿no? Bien, dice la primera pregunta, medularmente la problemática discutida en ambos textos es acerca de algunos términos que están vinculados obviamente a la mujer y no están de acuerdo con eso. Ese es el texto. ¿Cuál es tu respuesta ahí? Muy tan sencillo. En el texto se habla de la Real Academia Española, ¿no es cierto? ¿Qué cosa se habla? De que esta acoge, alberga algunos conceptos, deben cambiarse porque evidentemente tiene una connotación para ambos sexos, sin embargo se lo adjudica mucho más a la mujer, ¿no? Como débil, por ejemplo. La respuesta debiste marcar, o se tiene que marcar, la tendencia sexista de la Real Academia Española en el registro del léxico. Eso es lo que se reclama en el primer texto incluso. Dice, en el texto B, el antónimo de atingente. Atingente es apropiado. Atingente es adecuado. ¿Bien? Esa palabra tú la has escuchado, pero con su antónimo morfológico, ¿te acuerdas? Inatingente, en oraciones eliminadas deben escuchar la palabra inatingente, cuando no se vincula con el contenido del texto. En este caso, ¿cuál podría ser el antónimo de atingente? Si atingente es apropiado, correcto,
Vinculado, obviamente, su antónimo, ¿cuál sería? Desvinculado, ¿sí? Ahí sería, por ejemplo, incongruente. Incongruente. Machismo, ahí también le agregaba esta imagen. Conjunto de creencias, actitudes, conductas y prácticas sociales englobadas en una ideología que afirma la superioridad del hombre sobre la mujer y sobre el varón homosexual. Eso es machista. Y 3. Es incompatible con respecto a la posición del poeta José Merino afirmar. Incompatible. El poeta José Merino, de alguna manera, él acepta. ¿Sí? Él acepta, pero dice, una palabra es hecha, ¿no? Lo que no hay que hacer es, obviamente, degenerarla, desestructuralizarla. El hecho de que una palabra ya se conoce así, ¿no? No lo voy a alterar para que signifique otra cosa. No porque a esta persona se le ocurre decir eso, bueno, voy a cambiar esta palabra completamente. Mucho menos lo voy a cambiar de significado. En todo caso, sí tendría que modificar unas cosas, sí, pero evidentemente no se tendría por qué cambiar. Dice, postula el cambio constante de vocablos para superar el excesivo, ¿no? No dice eso. Hay que revisar, dicen, pero no dice que hay que cambiarlo, ¿no? Esa palabra se establecía así, bacán, hay que modificarlo, pero no dice separarlo. Y esta es la respuesta, ¿no? ¿Para qué más vamos a ver? Bien, ahí está la respuesta y la superrespuesta. Salieron los globos. Pregunta 4. ¿Se puede deducir que la definición de enfermedad nerviosa crónica más frecuente en la mujer que se puede deducir que ese concepto, sí o no, está asociado a la mujer, y es por eso que es criticado, porque algunas personas varones también pueden sufrir esto, no necesariamente la mujer. Se puede deducir que la definición enfermedad nerviosa crónica más frecuente en la mujer, algunos dicen que eso es obviamente, tiene una connotación sexista, pero aquí hay un adverbio, ¿no? Y tú sabes, obviamente, programadamente dice más frecuente, no dice que es solo las mujeres. Entonces, esto tú no lo vas a cambiar, dice más frecuente. Implícitamente están diciendo también que los varones pueden padecer o padecen de eso, ¿sí? Por lo tanto, sería defendida por Merino afirmando que se trata de un registro de uso concreto entre hablantes hispanos. Y es más, ¿no? Si analizamos semánticamente eso, sí tiene sentido lógico. No habría nada que cambiar acá. Pregunta 5 dice, si se comprobara que los académicos de la RAE consideraran intuitivamente que la histeria es más una enfermedad de mujeres que de hombres, entonces, mira, si se comprobará que los académicos de la RAE consideraran intuitivamente, o sea, no científicamente, que la histeria es más una enfermedad de mujeres que de hombres, si no está comprobado científicamente, ya, pues entonces estos sí son machistas, ¿sí o no? Son machistas, porque no es sano, o sea, ellos están apelando simplemente a su conocimiento empírico más que a una realidad científica. La respuesta sería, habría indicios sólidos respecto al sexismo de la red, obviamente, ¿no? Y ahí la respuesta a esas dos preguntitas. Ahora vamos a pasar al texto con imagen o texto dialéctico.
¿Bien? Decía que el texto continuo se presenta pues la información por medio de oraciones, palabras o párrafos. En cambio, un texto discontinuo presenta una información resumida, sintetizada en una imagen o en un cuadro estadístico o dependiendo de la intención del autor. ¿Bien? Lo cierto es que un texto discontinuo no tiene una estructura lógica definida. ¿Bien? No tiene una estructura lógica definida. ¿En clase? El texto más usado es la infografía, las infografías. La infografía, pues, es un tipo de texto discontinuo que tiene la información muy resumida y varía de estructura de acuerdo a la intención del hablante. Lo que más se utiliza actualmente son las infografías. Hay clase de infografías incluso. Y una infografía es un tipo de texto discontinuo que se caracteriza por tener información sintetizada y además esquematizada. Y se caracteriza por causar impacto visual en los lectores. Voy a ir rápido al ejemplo. Yo los invito en la tarde, para hacerlo más lentamente, discúlpenme, no fue, el problema no fui yo esta vez, sino fue el internet. Disculpen la demora, pero suelen ocurrir esas cosas, son imprevistos. Entonces yo, si vienes en la tarde, seguramente voy a hablar ampliamente sobre ambas teorías, que es muy importante porque son motivo de pregunta, siempre. Entonces hay que estar bien claritos en la parte teórica y también en la parte aplicativa. ¿Sí? El texto que más se usa en San Marcos es el texto, mira, con imagen de cuadros estadísticos. Lo que tienes que hacer aquí es describir tal cual es el texto, tal cual. Entonces hay que fijarse bien en los colores, en el tamaño de las letras, en las imágenes, la dimensión. Por ejemplo, aquí es una persona que está sobre su silla de ruedas. Y de esa rueda, mira, brotan datos estadísticos. Y esa misma imagen, mira, es aquí en una bolita, ¿sí o no? También. Y también está abajo, ¿no? Y también está, mira, en el carro, está también en el globo ese y también está en el libro. O sea que el tema es la discapacidad. Pero aquí, ahí está la imagen de Latinoamérica, ¿no? Ya está, pues, ¿no? La discapacidad en Latinoamérica. Ese es el tema central, o en todo caso ese es el tema general. La discapacidad en Latinoamérica. Y lo describes tal cual, ¿no? Tal cual. Obviamente, si ya leíste previamente las preguntas, a medida que tú vas a ir leyendo, si es que el texto es infografía nada más, vas a ir contestando también. En la tarde voy a hablar algo más sobre esto. ¿Bien? Segunda parte. ¿Bien? Es la infografía que más se usa en este tipo de textos. Voy a la parte aplicativa. Un texto en boga. ¿Te acuerdas de ese señor o no? Ahí está la imagen de Barata. Jorge Barata. Odebrecht. ¿Bien? Sobornos investigados por el Ministerio Público. Mira, son datos estadísticos. Primer bloque, 29 millones. Segundo bloque, 39.491.000 dólares. Y de ese segundo bloque brotan, obviamente, otros datos numéricos. Dice el primer bloque, en el acuerdo con Estados Unidos, Suiza y Brasil, Odebrecht solo confesó haber pagado 29 millones en los últimos 3 gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollantaytamala. Segundo bloque. Hasta el momento se han detectado 10 millones más en coimas de lo que admitió Odebrecht en diciembre del 2016. O sea que en el primer bloque ha mentido.
Y cuando se ha investigado, se ha encontrado 10 millones más. Entonces, ese sujeto no ha dicho la verdad. ¿Y de dónde ha encontrado? Mira, dice, esas obras que la Fiscalía investiga son las únicas en las que Odebrecht ha reconocido haber pagado soborno y aportes a campañas electorales. Carretera interoceánica, 20 millones. Metro de Lima, 8,1 millones. Debe ser, ¿no? Programa UH, 3 millones. Vía San Luis Chacas, 3 millones. Costa Verde Callao, 2,7 millones. Vía Evitamiento Cusco, 1,2 millones. Ocitran, 780,000. Y Ruta de Lima, 711,000. Se supone que si yo sumo eso, me debería dar, mira, los 39 millones. Y si sumamos 20 más 8, 28, 30, 36, 30 y se cumple eso, sí. Pero es, mira, lo que él admite, es lo que él aduce, que solamente aquí ha incluido, mira, aquí ha sobornado. Entonces, ninguno de esos parece que eso en la primera, sí. Preguntita. Pregunta 1, dice. Básicamente, la infografía da cuenta. ¿Qué cosa nos informa básicamente la infografía? ¿Sí? ¿Sí o no? La cantidad de dinero que Odebrecht otorgó en los diferentes gobiernos algunas obras, ¿sí? Pero dice básicamente. Y básicamente, ¿qué cosa se dispone? A partir del segundo bloque, ¿sí? La cantidad de dinero que Odebrecht no dijo que había otorgado para que se construyan dichas obras, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué marcas? ¿A o D? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿A o D? Porque todo el texto gira en torno al segundo bloque, si no, y te la respuesta. De montos que muestran Odebrecht que mintió en su confesión inicial al Ministerio Público. ¿Cuál? Los 10 millones que no quiso asumir o no asumió. Segunda preguntita. En la primera columna de la izquierda del verbo pagar, el concepto pagar literal tiene una connotación positiva, ¿no es cierto? Pero en el contexto de Odebrecht, pagar tendrá una connotación positiva o negativa. ¿Qué dices? ¿Cómo lo interpretarías tú? ¿Positivo o negativo? Acá está, mira. Odebrecht solo confesó haber pagado. Dime, ¿positivo o negativo sería el concepto pagado ahí? ¿Sí o no? El concepto pagar en este contexto tiene una connotación negativa, una connotación irregular. Por lo tanto, en la primera columna de la izquierda, el verbo pagar, ¿qué connotación tiene? ¿Con cuál de esos conceptos se vincularía? ¿Aportes, comercio, donaciones o negociados? Si tiene una connotación negativa, la palabra que se vincula con ese aspecto negativo sería negociado. Negociados. Resulta incompatible afirmar que la diferencia en los montos entre la segunda y la primera columna son de 10 millones. Pero es en la segunda columna donde se encuentran algunas obras que están sobrevaluadas. Y es por eso que de ahí nace justamente todas las ramificaciones y las diferentes obras, ¿sí? Si sumamos todo, da justamente 49 millones y algo más.
¿Sí? Salió la respuesta rápida. Dice, sí incluye en el primer rubro falso. Bueno, está negando lo que afirma el texto. En el primer texto no dijo que habían 10 millones más, simplemente dijo que habían 29 millones. Y es recién el segundo bloque donde encuentran 10 millones más. Y es más, las obras que están vinculadas supuestamente a esos 10 millones. La respuesta estaba ahí. Se infiere de la infografía que las coimas reconocidas por Odebrecht, en principio dan un monto total, pero al final del texto, donde están las ramificaciones, dice Odebrecht solo asume que en estas ha pagado de más, o en todo caso, pues ha hecho soborno. Y como es carretera, ¿bien? Como es otra vez carretera, vía de evitamiento, entonces, ¿qué implica eso? Cubrieron sobre todo el sector de infraestructura. Y la última. Si Odebrecht hubiera reconocido todos los montos de la tercera columna, bacán, si hubiera reconocido, no habría habido necesidad, evidentemente, no tendría mucho sentido ya la primera columna. Ya no tendría mucho sentido la primera columna, porque automáticamente hubiéramos empezado desde la segunda columna, porque es ahí donde sí aparentemente están los montos reales, ¿no? que se había usado para sobornar. La respuesta entonces, la primera columna de la derecha no tendría razón de ser, obviamente, ¿no? No tendría razón de ser. Y en esa parte, en esa última parte, está el texto mixto de su material didáctico. El tema era Plutón, bien, pero centralmente se habla pues de las lunas o de las lunas que tiene Plutón. La más grande de las 5 lunas de Plutón, Caronte, fue descubierta por James Christie y Robert Harrington en el Observatorio Naval de Estados Unidos en Flagstaff, Arizona, a solo unos 6 kilómetros del Observatorio Lowell, donde Plutón fue descubierto. Ni siquiera estaba buscando el satélite de Plutón. Christie estaba examinando una serie de imágenes de telescopio granulado, tratando de refinar la órbita de Plutón alrededor del Sol. Hasta el 22 de junio de 1978, Christie notó algo, una pequeña protuberancia en un lado de Plutón. Mientras examinaba otras imágenes, vio el abultamiento una y otra vez, y esta vez parecía en un lado de Plutón y en otro. La indagación adicional demostró que el bulto parecía moverse alrededor de Plutón, yendo hacia adelante y hacia atrás, sobre el propio periodo de rotación de Plutón. Imaginó que o Plutón poseía una montaña de miles de kilómetros de altura o tenía un satélite en una órbita sincrónica. En los 48 años que había pasado desde el Clyde Tombaugh descubrió a Plutón en el Observatorio Lowell en 1930, no se había visto ninguna evidencia de ninguna luna de Plutón. Christie recorrió los archivos de imagen del observatorio y advirtió más casos en los que Plutón parecía extrañamente alargado. Midió el ángulo desde el norte donde parecían las elongaciones, mientras que su colega Robert Harrington calculó si la elongación era causada por un satélite orbitante. Ambos cálculos coincidieron, pero para estar seguros esperaron los datos del telescopio del Observatorio Naval para confirmar la sospecha. Así fue como el 2 de julio de 1978, nuevas imágenes mostraron que el alargamiento de Plutón se debía a un satélite justo donde ellos habían predicho que iba a estar tal cuerpo celeste. Anunciaron su descubrimiento al mundo 5 días después. Bueno, entonces en el texto nos hablan de Plutón y el descubrimiento de la luna o las lunas de Plutón.
Cuando hagas ese tipo de textos, obviamente dependiendo del tipo de texto, lo primero que hace luego de ver las preguntas, de leer las preguntas, es analizar la imagen, describir la imagen tal cual es. Y efectivamente aquí no vemos, obviamente, un Plutón medio amorfo, y aquí un Plutón, obviamente, con una forma media circular. Plutón y Caronte, y solo Plutón. Caronte es la luna más grande, ¿no? El satélite más grande de Plutón. Primera pregunta dice, ¿cuál es la idea principal del texto? Uy, la idea principal del texto. ¿De quién nos habla? De Plutón, ¿sí o no? Pero ¿qué cosas nos hablan de Plutón? ¿Sí o no? Al inicio, hermano, dice las lunas de Plutón, ¿sí? En la parte continua. Esta es la respuesta a esa pregunta. James, Christie y Robert Harrington descubrieron fortuitamente a Caronte, una luna de Plutón, hace 40 años. Profe, ¿y dónde más estaba eso? Mira, si tú ves acá también en la imagen aparece eso. Ahí está, mira. ¿Sí? Y en el primer texto también está. La más grande de las 5 lunas de Plutón, Caronte, fue descubierta por James Christie y Robert Harrington. Ahí está. A diferencia del tema central, la idea principal muchas veces es literal, algunas veces tienes que deducir, pero es al inicio, al centro, al final. Ya está la primera pregunta. Segunda, el verbo advertir, ¿sí? Connota. Advirtieron que tenía tal o cual imagen de formación. ¿Eso qué connota? Descubrir, descubrieron. De las placas que James Christie analizó, se infiere que de las placas que examinaron, una vez que se dieron cuenta que tenían esas protuberancias, obviamente tuvieron que recurrir a las fuentes, ¿no? Porque tenían algo, ¿no? Para sustentar que de repente están diciendo lo mismo o en verdad es un descubrimiento. La respuesta sería: de las placas que James Christie analizó, se infiere que son fotografías tomadas simultáneamente. Ahí está tu super respuesta. ¿Bien? Plutón tiene un mayor tamaño que Caronte. Caronte tiene un tamaño mayor que Plutón. Sus fotografías tomadas simultáneamente. Caronte siempre se sitúa detrás de Plutón. De las placas que James Christie analizó, se infiere que el primer caso está deformado, el segundo caso tiene algo de forma, ¿no es cierto? Entonces se deduce que Plutón tiene un mayor tamaño que Caronte, ¿no? Se deduce, ¿no? Porque es satélite ya. Y la última. Es incompatible con el texto. Incompatible, recuerda que es la que va a negar lo que afirma el texto. Fue intuido primero por James Christie, luego por Harrington. Sí, ese es compatible. Fue captado solamente en las 2 placas que Christie analizó. No, hay más fotografías, pero nadie quiso analizar esa variación, sino solamente la dejaron pasar. La respuesta, evidentemente, ¿fue captado solamente por las 2 placas? No, pues hay más fotografías. Sin la placa A, el abultamiento hubiese aparecido recurrente a uno y otro lado del ecuador de Plutón, entonces, ¿sí o no? Entonces, si se hubiera movido de un lado a otro, de hecho que hubiera también concluido eso, ¿no? Que es un satélite o es una luna, ¿no? Que tiene Plutón.
Chris igualmente habría sospechado que podía ser una montaña o una luna, ¿sí? Ya que está orbitando. La respuesta sería pues la D y la B. ¿Sí? B y B. Hasta ahí esta clase. ¿Sí? Yo te invito en la tarde si puedes. Te agradezco bastante tu atención. Cuídate bastante. Nos vemos Dios mediante la próxima semana. Cuídate. Un gusto. Gracias, compañero Jesús. Un gusto. Buenas tardes, buenos días. Cuídense bastante. Un gusto, Camila. Cuídate bastante. Nos vemos. Cuídense. Un gustazo. Hasta la próxima.